Bienvenidos a Consulta con el Médico en France 24, el espacio dedicado a ofrecerles información útil para combatir el coronavirus. Y nos acompaña, por supuesto, como ya es habitual, el doctor Óscar Franco, epidemiólogo, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, académico de Harvard y de la Universidad Erasmo de Rotterdam y, por supuesto, ahora asesor científico de France 24. Doctor Óscar Franco, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Bueno, en los últimos días hemos visto el incremento sin tregua, ¿no?, de contagios diarios por COVID-19, tanto en América como en Europa, y vemos a la Organización Mundial de la Salud alertando sobre el riesgo de un posible rebrote. En el caso de las muertes, ¿cómo ha sido su comportamiento, teniendo en cuenta qué factores además? Sí, en primer lugar, si hablamos de Europa, vemos cómo la situación es preocupante. Ya 34 países han reportado rebrotes y esos rebrotes son múltiples. Si solamente miramos a España, vemos que ya tienen 40 rebrotes, 2 de ellos de gran magnitud. Entonces, espero que la situación, que las acciones sean prontas y que los estados europeos aprendan de los errores del reciente pasado. En términos de muertes, hemos visto cómo se han registrado récords de casos diarios en el mundo en las últimas semanas, pero no está ocurriendo lo mismo con la mortalidad. De hecho, la mortalidad, se ve los niveles de muertes que están bajando, que están hacia abajo. Esto se podría interpretar como algo positivo. Sin embargo, es muy importante recordar que la mortalidad, la letalidad, es un indicador tardío de la pandemia y normalmente los números de muertes siguen a los números de casos 3 o 4 semanas después. Algo que se podría mirar es el número de hospitalizaciones y vemos cómo estados como Texas o Arizona en Estados Unidos han tenido récords de casos y también récords de hospitalizaciones. Así que hay que esperar antes de poder decir que hay una reducción de la mortalidad. Y ahora, a la hora de pensar, ¿no?, en si está disminuyendo la mortalidad por COVID-19 o no, deberíamos tener en cuenta los factores en cada continente en específico. Es decir, por ejemplo, América tiene una población más joven que la europea, por ejemplo. O sea, ¿el factor edad y el espacio inciden en las tasas de mortalidad? Sí, hay muchos factores que pueden explicar estas diferencias y no solamente a nivel continental, sino también por país o por región. Por ejemplo, el sistema de salud, los sistemas de pruebas, también las características de la población, la edad. Si comparamos un país como Perú con Italia, donde Perú tiene mucho más gente joven que en Italia, donde hay gente más mayor, y hemos visto cómo la mortalidad incrementa con la edad. También tenemos como diferencias de espacio y de acceso. En Latinoamérica hay muchas zonas rurales y poblaciones indígenas que no tienen acceso a ser diagnosticados o a ser tratados o a ser registrados. Y también hemos visto cómo muchos países han aumentado, han incrementado en un gran número el número de pruebas, lo que permite a gente más joven y saludable que sean diagnosticados y que en el principio de la epidemia y de la pandemia no tenían acceso a estas pruebas. Entonces son muchos factores que se tienen que tener en cuenta para poder explicar estas diferencias de mortalidad. Usted mismo, doctor, ha reseñado en sus publicaciones que varios investigadores en Italia reportan que observaron que el virus ha envejecido, que se ha cansado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y que ahora tiene mucho menos carga viral y que es menos contagioso. ¿Cuál es la evidencia científica para explicar que sean entonces menos agresivos ahora? Esos son reportes anecdóticos que se tienen que confirmar con un cultivo celular. Es posible que sea solamente en esta región o es posible que simplemente sea un rezago de la primera ola del virus. Hemos escuchado hablar también del peligroso espejismo de la baja letalidad. ¿Están los gobiernos verdaderamente contando bien los fallecidos? Sí, es posible que se reporte una baja letalidad intencionalmente por parte de los sistemas políticos en el que se quiere inyectar algo de optimismo o simplemente se requiere aprobación de la gestión que están haciendo para manejar la pandemia. Pero esto lleva un efecto deleterio, más que optimismo, lo que genera es una falsa confianza a nivel individual y comunitario y la gente puede tomar más medidas de riesgo al considerar que esto no es tan grave y que se pueden relajar. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la comunicación de la letalidad, primero, es algo que debe ser, que es tardío y Sí. segundo, puede llevar consecuencias importantes. Doctor Óscar Franco, muchísimas gracias como siempre por su presencia en France 24. A nuestra audiencia le invitamos, como ya es habitual, a enviar sus inquietudes y todas sus dudas a nuestras redes sociales, que serán trasladadas, por supuesto, a nuestros expertos. Y como siempre les decimos, cuídense mucho y quienes pueden, manténganse en sus hogares.